cómo Dios ha obrado y cómo Dios ha hecho para que nosotros le conozcamos y nosotros podamos entender. Y como estuvimos leyendo en el capítulo 2, la manera en que Dios va a juzgar al hombre, y sin que el hombre tenga excusa, para que el hombre se dé cuenta de que Dios es un Dios que lo conoce todo. Y dice la palabra, decía que Dios juzgará a través del mensaje de Jesucristo, ¿no? Fíjate que Dios, dice la palabra, que se hizo claramente visible Dios a los hombres desde el principio de la creación, con todas las cosas creadas. Después Dios se hizo claramente entendible a través de la conciencia. Diga conmigo, conciencia. ¿Le gustó el domingo pasado el estudio de la conciencia? Tremendo. Amén. De cómo la conciencia que Dios puso dentro del hombre, para que esa conciencia nos juzgue sobre nuestro accionar, si estamos caminando bien o estamos caminando mal. Y muchas veces uno quiere ignorar la conciencia, pero la conciencia no se puede ignorar. Y también Dios se hizo claramente visible a través del mensaje de su Hijo. Cuando el hombre no entendió las palabras, no entendió los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, Dios envía a su Hijo. Y también rechazamos al Hijo, y también rechazamos la palabra, y así sucesivamente, porque el hombre se ha cerrado en su propio razonamiento sin querer entender de que Dios es un Dios de amor, y es un Dios justo, y es un Dios perfecto. Amén. Y habíamos terminado de leer en el versículo 16, y vamos a leer del versículo 17 al versículo 25 o 24, vamos a leer hasta ahí. Y dice, acuérdese que está hablando el Señor a través del juicio, que las personas muchas veces ignoran de que van a tener un juicio delante de Dios, de que Dios es un Dios justo y de que Dios no va a hacer excepción de persona. Todas las personas van a ser juzgadas delante de Dios. Amén. Y dice en el versículo 17: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ahora, es muy importante entender, porque una vez se dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? No, toda la palabra de Dios es cristocéntrica. Toda la palabra de Dios centra en Cristo. Toda la palabra de Dios nos conduce a lo mismo. Siempre la palabra de Dios es viva y eficaz, te sirve para el crecimiento. La palabra de Dios es necesaria, es necesaria. Es necesario entender este versículo, es necesario entender este versículo. Eso es lo que Dios nos dice. Ahora, cuando nosotros no le dedicamos tiempo a la palabra de Dios, es como nosotros, como está nuestra vida, como está nuestra vida. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta y dejamos de atender el estudio de la palabra, la oración, y nuestra vida espiritual empieza a decaer. Y dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Lo que Pablo les está diciendo a través de la revelación que Dios le estaba dando era que los judíos primeramente dice que tienes el sobrenombre de judío. La palabra judío significa Judá y significa alabado o significa reconocido. Alabado por Dios o reconocido. Amén. Ahora dice: tú que tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Qué significa apoyarse en la ley? Y sabe lo que Pablo les estaba diciendo acá a los judíos, o no solamente a los judíos, porque de qué manera yo lo puedo interpretar hoy en este día, en el diario vivir. ¿De qué manera? De la manera en que nos apoyamos en la vida. ¿En qué tú te apoyas? Y los judíos, ellos se apoyaban en la seguridad de que ellos eran hijos de Abraham, de la descendencia de Abraham. Por eso cuando fue y Jesús les dijo: ustedes son esclavos, y ellos dijeron: no, nosotros no somos esclavos porque nuestro padre es Abraham. Y ellos se justificaban. Diga conmigo: justificaron. Lo que Pablo está haciendo aquí mención es a la justificación del hombre. Entonces ellos se justificaban de que eran hijos de Abraham, y ellos creían
que porque eran hijos de Abraham, ellos habían recibido la salvación. ¡Wow! Ellos creían que porque pertenecían al pueblo judío, ellos creían que eran salvos. Mira, Dios les está haciendo mención. ¿Para qué? Para que uno evalúe su salvación, para que uno evalúe si realmente es o no es salvo. Amén. Amén. Ahora, fíjate una cosa, imagínate, de repente una persona, en este caso Dani, vení Dani. Vamos a darle un aplauso a Dani. Dani, él era un muchacho que estaba perdido, viviendo en el mundo, pero de repente un día llega Cristo a su vida y Cristo cambia su vida, cambia su naturaleza de pecado se va y ahora tiene una naturaleza de santidad, de comunión con Dios. Dani se casa, que creemos que algún día se va a casar, no sabemos todavía en qué tiempo, y cuando él se casa tiene hijos. Ahora, los hijos de Dani son salvos. Toma asiento. Gracias, Dani. ¿Los hijos de Dani son salvos? Ya no quiere contestar. Ya tiene miedo. ¿Los hijos de Dani son salvos o no? No. Levanten la mano los que dicen que no son salvos. Levanten la mano los que dicen que son salvos. Ahora, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. ¿Se entiende? Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios no puede. Y esto yo hablaba la otra vez con mi hijo Miqueas, y yo le decía: hijo, tú tienes que entender algo, que hoy tú tienes que entender que tú necesitas a Cristo como tu Señor y Salvador también en tu vida. Que no porque tú seas hijo del pastor, tú eres salvo. Y este es el error que muchas veces, yo cuando escuchaba este comentario no es mío, este comentario es del pastor Chuy Olivares, y él comentaba algo que realmente me dejó mucho que reflexionar, y yo lo quiero compartir y darle el crédito a él, porque realmente era de él el crédito. Y yo recuerdo en una oportunidad que muchas veces se habló, usted habrá escuchado de Billy Graham, que hace poco partió con el Señor, que fue uno de los evangelistas más importantes del siglo XX. Fue un hombre que ganó miles y miles de almas para Cristo, pero él tiene dos hijos, Annie, y tiene a Franklin. Ahora, Franklin, cuando tuvo a su hijo, Billy, el evangelista, el pastor Billy Graham, cuando él iba a hacer campañas, su hijo se escondía en el auto. Y cuando llegaban a las campañas, su hijo se bajaba del auto y el padre estaba predicando, y el hijo se paraba en la puerta de la campaña, de los estadios, y le empezaba a decir a la gente: todo lo que mi papá les dice es mentira, Dios no existe, esto es todo un engaño. Imagínense. ¿Y sabe qué? Su hijo, Franklin, se convirtió a Cristo a los 31 años de edad. Y durante 31 años, o quizás 20 años, fue la piedra en el zapato de Billy Graham. Porque el hijo le hacía la vida imposible. ¿Y esto qué quiere decir con esto? Y que esto tiene que ver con que muchas veces, a veces nosotros creemos que porque el pastor es el pastor, los hijos tienen que ser pastorcitos. Este es un error. Porque el hermano que está sirviendo, el líder que está sirviendo, sus hijos deben ser santos. No, mi hermano, porque el camino que yo estoy eligiendo es un camino que lo elegí yo. Es mío, es propio, no es de mi hijo. Mi hijo va a tener que elegir él su propio camino, si él quiere o no. Pastor, entonces usted puede estar en Cristo Jesús y sus hijos no. Claro que sí, porque es personal. Y esto es lo que creían los judíos. Ellos se apoyaban en que ellos pertenecían al linaje de Abraham, pero no tiene nada que ver, le dijo. Es personal. Esto es algo personal, esto es propio. Entonces muchas veces a nosotros nos pasa, y el pastor
Chuy contaba de que en un momento fue a un congreso y de repente había 5 pastores de los más importantes del mundo y estaban ahí reunidos y empezaron a hablar y dice, ¿tú tienes hijos? Sí, yo tengo 3, tú tienes 2, y estaban en una intimidad del pastor y le empecé, ¿cómo te va con tus hijos? Y uno empezó ahí a soltar la lengua. Y dijo, no sabes lo que me pasa mal, mi hijo dejó embarazada a una mujer, el otro está fumando marihuana, mi hija se va de fiestas, y los 5 tenían los mismos problemas. ¿Por qué? Porque a veces se cree, hermano, que porque el pastor es un hombre ungido, sus hijos también lo son, y no es así. Y eso es un error que muchas veces nosotros hemos juzgado, y porque como el hijo es un desastre, debe ser que el padre también es un desastre. No, es propio, mi hermano, es propio. Si no, entonces tú miras, y a veces tiene que ver con el tiempo, tiene que ver cuando la persona realmente deja entrar a Cristo en su corazón. A veces tú puedes tener tu hijo y tu hijo ser un desastre y tú dices, pero Dios, ¿dónde está Dios? Dios va a tratar con él. Y la diferencia, que es lo que leíamos el domingo pasado, es que, ¿cuál era la diferencia? Primeramente los judíos y después los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos lo que tenían era la prioridad de que ellos conocían la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre tus hijos y los hijos que están en el mundo? ¿Cuál es la diferencia? Que tus hijos tienen acceso a las cosas del Señor, de que tú estás ahí hablándole del Señor y le estás mostrando moralmente lo que es correcto, pero la decisión final es de Él. ¿Está acá conmigo? Y esto es lo que enseña este pasaje de la Biblia. Y esto nos muestra, dame un poquito más de música, y esto es lo que nos muestra, por eso ellos se apoyaban en la ley y le daban gloria a Dios diciéndole, bueno, yo ya lo compré, ya lo tengo. Y muchas veces, a veces, ese es el problema que ocurre dentro de las iglesias, donde la gente cree que porque viene a la iglesia es salvo. Por eso ellos dicen, tienen el sobrenombre de judío. Hoy, ¿cuántos sobrenombres hay? El sobrenombre de católico. ¿Por qué crees que tú le preguntas a un católico, ¿y por qué tú eres salvo? Y porque yo voy a la iglesia. Y porque yo tengo el rosario. Y porque yo tengo la estampita, y porque tengo el agua bendita que me trajeron de allá del Vaticano, y porque me tocó fulanito de tal, o me oró menganito, y la gente cree que eso te hacía salvo. Entonces dice en el versículo 18, conoce su voluntad e instruido por la ley aprueba lo que es mejor. Ellos conocían cuál era la voluntad de Dios. ¿Pero qué? El ser humano siempre quiere buscar algo que lo haga sentir seguro. Por eso tú le dices a la gente, mi hermano, tú le dices a un católico, ven a la iglesia, ven a conocer a Cristo, ven a congregarte, busca de Dios, nace de nuevo. Y la persona cree que ya lo tiene. Ya está, yo cuando me muera me voy al cielo. Porque le hicieron creer eso, se creyó eso, se apoyó en eso. Amén. Su confianza está en eso. Y ese es un error, mi hermano. La gente a veces cree que, bueno, yo ya hice la oración de aceptación. ¿Y sabes qué, mi hermano? La oración de aceptación no sirve para nada si no hay un cambio en tu vida. Si no hay una evidencia. Por eso dice la palabra, el que persevera hasta el fin, el que llega hasta el final del camino, el que llega hasta el final, ese da evidencia de que verdaderamente era salvo. Pero hoy tuve gente, mi hermano, que aceptó a Cristo, pero están apartados, alejados. Entonces tú dices, bueno, está alejado. Si vuelve, gloria a Dios, era de Cristo. Pero si no vuelve, ¿qué te dice? Que nunca fue de Dios. Salieron de nosotros, pero no eran, dice Pablo, de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso no volvieron. ¿Entienden? Amén. Y dice en el versículo 19, y confías, diga conmigo, confiar.
en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Ellos creían, ellos confiaban. Por eso, uno de los grandes problemas, y yo pensaba mucho y meditaba mucho en esto, y ¿sabe qué, mi hermano? Mira, más adelante nos va a hablar de la circuncisión. ¿Muchos saben lo que es la circuncisión? Algunos sí, otros no. Bueno, los judíos, ellos creían que porque cumplían la ley eran salvos. Ahora, antes de que viniera la ley, ¿qué cumplía entonces Abraham? Noé, ¿qué cumplían si no había ley? Ahora, la ley viene para indicarnos cuál es el carácter de Dios y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Pero no determina de que si yo lo cumplo va a determinar de que soy o no soy salvo. ¿Se entiende? Lo quiero explicar correctamente. ¿Qué quiere decir esto? No por venir a la iglesia yo soy salvo. ¿Está acá? Pero si soy salvo, doy evidencia viniendo a la iglesia. Ahí está, me salió, Señor. Gracias. ¿Se entiende? Si yo creo, ¿por qué? Porque el principio para la salvación es creer. Por eso dice que Abraham creyó y fue contado por justicia. Ahora, cuando yo creo, cuando yo estoy creyendo, como resultado de ese creer, empiezo a hacer obras. Por eso, usted recuerda que en el desierto, cuando la gente era mordida por una serpiente, Dios le manda a Moisés a que levante una estatua de una serpiente. ¿Conoce la historia? Bien. Y dice que levantaba una estatua con una imagen de la serpiente, y cuando alguien era mordido, la miraba y se sanaba. Ahora, ¿qué lo sanaba? ¿Qué lo sanaba? La fe. Miraba a la serpiente. Por eso Jesús dijo: y yo soy como esa serpiente y seré levantado como esa serpiente. ¿Qué? Que todo el que me mire será ¿qué? Salvo. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué Dios le mandó a hacer la serpiente a Moisés? ¿Para qué? Porque el que mirara a la serpiente iba a creer y iba a recibir la sanidad. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué significa esto? Que el problema es que cuando de repente yo digo, bueno, yo voy a hacer la serpiente en mi casa y la voy a tener ahí como un amuleto de buena suerte. No funciona. Entonces ellos creían que porque si practicaban la ley, ellos eran salvos. Y practicar la ley es el resultado de que tú eres un hijo de Dios. ¿Se entiende? Ahora, la pregunta es: ¿alguien puede cumplir la ley? ¿Hay alguien que pueda cumplir la ley? ¿Existe alguien que pueda cumplir la ley? ¿El hombre puede cumplir la ley? La ley establecida, los 10 mandamientos. ¿Hay alguien que pueda cumplir los 10 mandamientos? ¿Qué cree usted? ¿Hay gente que puede cumplir los 10 mandamientos o hay gente que no puede cumplir los 10 mandamientos? Preguntas y respuestas. Levante la mano los que creen que pueden cumplirse los 10 mandamientos. A ver, levante la mano los que creen que pueden cumplirse los 10 mandamientos. Levante la mano los que creen que no se puede cumplir los 10 mandamientos. ¿Y los demás qué piensan? Porque los demás no levantan la mano. ¿Está acá o está pensando en Bob Esponja? Porque si no contestan ni una ni la otra, digo que contestan. Ahora, ¿se puede cumplir los 10 mandamientos? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede cumplir? Bien. No. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos, nadie. Solamente el único que pudo cumplir los 10 mandamientos, ¿quién es? Es Jesús. Nadie más. Dice la palabra que no hay ni siquiera un solo justo, no hay nadie. ¿Se entiende? Entonces ellos se apoyaban en que practicaban un poco la ley y creían que por eso ya eran santos. Pero no lo eran. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que infringe una ley, infringe todas. ¿Se entiende? Y ellos infringían de alguna u otra manera alguna ley. ¿Por qué? Porque es la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Pero ¿para qué está la ley entonces? ¿Para no cumplirla? No, para mostrarle al hombre ¿qué? ¿Cuáles son sus errores?
Amén. Y para mostrarle al hombre que el hombre no puede nunca alcanzar el nivel establecido. No puede. Por eso es necesario que la gracia. ¿Qué significa la gracia? La gracia significa, ¿sabes qué? Mira, Dios dice, para entrar en mi presencia, tú tienes que cumplir los 10 mandamientos. ¿Quién los cumple? Nadie. Entonces de repente viene Jesús, muere en la cruz, y Cristo te rocía con su sangre, y de repente el Padre te ve a ti como alguien que cumple los 10 mandamientos. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a no cumplir la ley, yo he venido a cumplirla. Amén. Pero ahora que yo tengo a Cristo, ahora está esta pregunta, la pregunta. Yo tengo a Cristo, ¿tengo que cumplir la ley o no? Levanta la mano que creen que... ¿Hay que cumplir la ley o no hay que cumplirla? ¿Pero por qué la voy a cumplir si ya no la puedo cumplir? ¿Hay que cumplirla o no? ¿Qué creen? ¿La cumplo o no la cumplo? ¿Sabe qué, mi hermano? No la voy a llegar a cumplir, pero sí tengo que cumplirla. Porque es la naturaleza, ¿se da cuenta? La naturaleza de Dios es que tú la cumplas. Amén. Y tienes una nueva naturaleza dentro de tu corazón. El que no tiene a Dios no quiere cumplirla, pero el que tiene a Dios, el que tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, anhela hacer las cosas bien. Amén. Quizá no lo logre, quizá le cueste, pero lo va a intentar. Está aquí, se está perfeccionando, está dejando que Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque quiere hacer todas las cosas para agradarle a su Señor. Denle un fuerte aplauso. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Entonces dice en el versículo 20, bueno, tú eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Ellos creían que guiaban a la gente. Por eso Jesús fue, ¿se acuerdan cuando Jesús vino y le dijo, ustedes son guías de ciegos, pero ustedes están ¿qué? Ciegos. ¿Por qué? Porque ellos no podían ver cuál era el verdadero, ¿me entienden? Amén. El verdadero significado. ¿Sabe por qué usted está entendiendo ahora? ¿Sabe por qué usted está entendiendo, mi hermano? Porque el Espíritu Santo está obrando en su vida para que usted entienda y le saque su burrez. Amén. Y usted entienda la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es eso? Eso no es tuyo. Eso es de Dios. Y yo le preguntaba el otro día al Señor, yo le decía, porque escucha algo, mira mi hermano, presta atención, porque por algún motivo extraño, tú estás acá hoy. Tú estás acá hoy, no sé por qué, pero tú estás acá. Todos estos pecadores estamos acá hoy. Ahora, y tú te preguntas y dices, ¿por qué? Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué Dios nos está hablando como nos habla? ¿Y por qué Dios nos está enseñando como nos está enseñando? ¿Para qué? Yo le decía, ¿para qué, Señor? Si los hermanos lo que menos quieren escuchar es esto. Ellos, gloria a Dios, Dios te bendiga, te va a ir bien en la semana, y ellos se creen cualquier cuento y ya está suficiente. Pero ¿por qué Dios nos está enseñando? Dios me dijo algo, yo estoy preparando a mi pueblo para los tiempos que se vienen. Amén. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Cuando se venga feo, si tú tienes conocimiento de Dios, es lo que te va a mantener firme. Pero si tú estás viviendo en un cuento de hada, no, que el pastor nos va a bendecir y el pastor va a ser el primero que le van a cortar la cabeza, ¿qué va a pasar con tu vida? Amén. ¿Dónde te vas a sostener? No, porque yo soy cristiano porque voy a la iglesia. ¿Qué va a pasar cuando le pongan una bomba a la iglesia y no exista más la iglesia? ¿Qué vas a hacer con tu vida espiritual? No, porque a mí me ora Carlos Anacondia. ¿Qué va a pasar cuando lo cuelguen a Carlos Anacondia y quedes sin Carlos Anacondia? ¿Qué te va a pasar? Ay, ya no hay más ungido. Ay, ya no hay más hombre. No, mi hermano, Cristo sigue siendo Cristo. ¿Me entiende? Tú que te apoyas en el pastor que me ore. Bruto. Tú que ay, pastor, órenme, porque si no estoy tú te tienes que apoyar en Dios, no en el hombre. Menso. Y esto le pasaba a esto, que ellos se apoyaban en ¿qué? Se apoyaban en cosas que nada tenían que ver con Dios. Por eso es que el hombre busca la seguridad. Si yo vengo ¿sabes qué, mi hermano? Mira, la gente
prefiere irse de acá de la iglesia y irse a un lugar donde haya un pastor que le palmee la espalda, que en vez de escuchar a un pastor que te predique la verdad. Amén. Porque el pastor que me palmea la espalda lo tengo más cerca. Y cuando estoy mal me abraza. Tú no necesitas eso, tú necesitas la verdad de Dios. Tú no necesitas que alguien te motive. Amén. Tú necesitas cambiar. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas ser un hijo de Dios para irte al cielo. Porque por más que, cuando estés delante de Dios, ¿qué le vas a decir? No, porque el pastor fulano, él me abraza y él me quiere y él me ama, y Dios te va a decir que, ¿qué me importa que él te quiera si nunca confiaste en mí? Amén. Nunca oraste, nunca me buscaste de verdad, nunca te entregaste, nunca me abriste el corazón. Confiabas más en los hombres que en Dios. ¿Está acá conmigo? Amén. Amén, iglesia. Amén. Y eso es lo que el Señor le quería decir a esta gente, que ellos se apoyaban en qué, en su confianza estaba en otra cosa y no en Jesús. Y si tú no confías en Cristo, es porque tú no naciste de nuevo. Amén. Amén. Por eso el Señor dijo, no hagas tesoros en la tierra, porque hay gente, mi hermano, que confía en su trabajo. ¿Y sabes qué? El problema no es tener el trabajo, el problema es qué sientes. Bueno, ya conseguí un trabajo fijo, me pusieron en blanco, estoy seguro. Eso es pecado. Porque tú estás confiando en algo y no en Él. No, yo quiero tener 200,000 pesos en el banco y ahí me siento seguro. Tú confías en el dinero y no confías en el Señor. Amén. Y si tienes 200,000 pesos en el banco, 300,000 pesos en el banco, Padre del cielo, que venga mañana mismo el corralito y lo pierda todo, para que se dé cuenta que todo el mundo se desvanece. Amén. Tu confianza tiene que estar en Cristo. Amén. ¿Se entiende? No quiere decir esto que vayas y que regales la plata, pero el tema es ¿qué sientes tú? ¿En qué confías de verdad? ¿Confías en el dinero que tienes en el bolsillo? ¿Confías en el Señor? Pregúntate, y esa es la gran pregunta que uno se tiene que hacer. Amén. Y ellos se confiaban en eso y se apoyaban y creían que eso les daba el título para poder guiar a otros. Versículo 20: instructores de los indoctos, maestros de los niños, que tienen la ley y la forma de la ciencia y de la verdad. Ahora, dice que ellos eran maestros de los indoctos y maestros de los niños. Maestros de los niños, no de los niños de la escuela dominical, Amén. sino que ellos les enseñaban a los nuevos. Acuérdense que en ese tiempo las personas, si alguien quería convertirse al judaísmo, se convertía. Si era un extranjero que no era un hebreo, pero se podía convertir, claro que sí, se podía convertir. Entonces estas personas les enseñaban, fíjate algo, el tema que les enseñaban algo que ellos practicaban, y esto es peligroso. ¿Me está siguiendo? Amén. Porque si el pastor que le enseña a la gente a depender de él es peligroso, 100%, porque ¿qué pasa cuando el pastor no esté más? Amén. Si el pastor le enseña que él es el centro de la vida del cristiano, es un pecado terrible, mal. ¿Por qué? Porque el centro es Cristo. Tú tienes que mirar a Cristo, no me tienes que mirar a mí. Amén. Tú no tienes que confiar en mí. Cuando tienes un problema, no me llames a mí, llama al Señor. Gloria a Dios. Y por último recurso, me llamas a mí. Pero primero habla con Dios. Amén. No lo llamé al pastor, ahí estoy tranquilo, va a venir el pastor a orarme. Y la persona se queda tranquila con eso, no se da cuenta que en realidad está en un serio problema. Amén. Porque no tiene una relación con Cristo. Entonces ellos le enseñaban a la gente lo que ellos estaban aprendiendo, lo que ellos habían aprendido. Y dice en el versículo 21, ellos les enseñaban esa forma que ellos tenían de ver las cosas. Versículo 21: tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Mira
mira el peligro de enseñar a alguien algo que ellos no practicaban. Amén. Dice, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Hola? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí enseñan que no hay que robar? Levanta la mano que enseñan que no hay que robar. Cuando ves a alguien en la calle o le puedes predicar a alguien que anda robando, ¿tú qué le dices? ¿Qué le dices? No robes, ¿o no? Amén. Pero dice aquí, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Amén. Ahora, ¿puede alguien robar? No, no puede robar, está mal robar o no. Amén. Ahora, ¿tú le puedes enseñar a alguien que no robe? Sí. Amén. La pregunta es, ¿te enseñas a ti mismo a no robar? Y tú puedes decir, ¿pero a quién le robo yo? Malaquías 3:8, pónmelo ahí, por favor, Malaquías 3:8. Búscamelo. Malaquías 3:8 y dice así: ¿robará el hombre a Dios? Mira, hermano, ¿sabe qué? Es más fácil, o es no tan pecaminoso como lo quiera mirar usted, robarle a la gente que robarle a Dios. A veces nosotros nos miramos el noticiero, le robaron a la abuelita. Toca lo que está a tu lado y dile, tú le robas a Dios. Dile. ¿Qué es mejor, robarle a la abuelita o robarle a Dios? Le robo a la abuelita mejor, porque si me agarra a Dios, amén. La abuelita quizá no corre tan fuerte. Amén. Ahora, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces lo que está diciendo aquí la palabra, está diciendo, el hombre enseña a otro a no robar, pero le roba a Dios. Amén. ¿Cuántos de los que están acá le roban a Dios? Amén. Amén, iglesia. Amén. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Amén. Ahora, dice, tú pues enseñas a otros que no has de hurtar y hurtas. Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Amén. ¿Cuánta gente le dice, cuántas veces nosotros enseñamos y le decimos a la gente, no, si tienes un amante, déjala? Está mal delante de Dios tener un amante. ¿Cuántos creen que tener un amante está mal? Hable, por favor, o que le comieron la lengua a los ratones. ¿Está mal tener un amante? ¿Un amante está mal? ¿Qué cree usted? ¿Está mal? Amén. Y si de repente usted tiene un matrimonio honrado, derecho, y tiene 10 años de casado, y usted le dice a alguien, no adultere, no engañes a tu esposa, y Dios te dice a ti mismo, hipócrita, tú también engañas a tu esposa. Tú dices, pero ¿cómo? Si yo siempre ando con la misma mujer, en tu mente, en tu corazón y en tu cuerpo. Porque tú, para no engañar a alguien, tú tienes que serle fiel en la mente, en el corazón y en el cuerpo. Amén. Tú puedes serle fiel físicamente, pero quizá no le estás siendo fiel mentalmente. Cuando tú miras a otra mujer, por eso Jesús dijo, aquel que codiciare en su corazón. ¿Sabes lo que significa la palabra codiciar? ¿Sabes lo que es codiciar? Codiciar es, no tengo la oportunidad de tenerlo. Lo voy a decir en el lenguaje, en el diccionario según Gastón. Es, no tengo la posibilidad de tenerla, pero me la como crudo. Si tuviera la oportunidad, si nadie me viera, si me diera bolilla, si se diera todo el contexto, todo estaría correctamente, sácate. ¿Se entendió? Eso es codiciar. Ahora, el problema es que dice, ¿cómo puedes codiciar a alguien que no sea tu esposa? Y Jesús dijo, si alguien codiciar en su corazón, está infringiendo la ley. Y ellos consideraban, por eso, escucha algo, antiguamente ellos daban carta de divorcio. Ellos decían, no, nosotros no adulteramos. Y daban, por eso Jesús vino y defendió a la mujer. Por eso muchas veces cuando hablan de que la iglesia no defiende a la mujer, no sabe lo que dicen. Porque el que más defendió a la mujer fue Cristo. Cristo defendió a la mujer de una manera increíble. Y primeramente en ese tiempo el que tenía la libertad de poder dar carta de divorcio era el hombre.
Y el hombre, en ese tiempo, por eso vinieron y preguntaron y dijeron, sí, ¿puedo darle carta de divorcio a mi esposa porque está permitido por la ley? Y ¿sabe qué, mi hermano? Ellos daban carta de divorcio a todo el mundo. No la llegaban a codiciar. Apenas le gustaba a alguien y enseguida le daban carta de divorcio a la esposa. ¿Por qué? Y se justificaban en que, bueno, no sé, quemó la comida, listo, se divorciaron. No me limpió bien las zapatillas, listo, divorcio. Ya tengo otra en mente. Entonces Jesús dijo, no, eso está mal. Si no fuese por causa de adulterio, nadie se puede separar. ¿Están bien? ¿Está bien usted? Amén. Si alguien tenía pensado, amén, quizás hoy se le fue la ilusión. Amén. Entonces dice, ¿tú qué dices que no se ha de adulterar? Adulteras. Y tú que abominas a los ídolos. ¿Cuántos abominan a los ídolos? Levanta la mano los que abominan a los ídolos. Poquito, los más que aman a los ídolos, Les gustan las imágenes, la Virgencita de Guadalupe, todo eso. La Virgen de Luján, ¿ven? ¿Cuántos abominan a los ídolos? Levanta la mano los que abominan a los ídolos. Porque Dios abomina la idolatría, ¿ven? ¿Cuántos abominan a los ídolos? Levanten bien su mano, yo abomino a los ídolos. Y dice, pero tú que abominas a los ídolos, ¿está mal abominar a los ídolos? No, está bien. El problema es que tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio. Wow. ¿Qué es sacrilegio? Le pregunto a usted porque yo no lo sé. Enséñeme. ¿Qué es sacrilegio? ¿Qué cree usted que es sacrilegio? Amén. ¿Qué es sacrilegio? ¿Y sabe lo que es sacrilegio, mi hermano? Sacrilegio, escuche bien, dice tú que abominas a los ídolos, porque ellos le decían a la gente que no, mira, la idolatría es un sacrilegio, es algo que Dios aborrece. ¿Sabe lo que es la idolatría? Escuche bien lo que es la idolatría. La idolatría es darle adoración a algo y no darle adoración a Dios. Amén. Amén, eso es un sacrilegio. Y dice, tú que le dices a la gente que no tenga ídolos, tú cometes sacrilegio. ¿Qué es cometer sacrilegio? ¿Sabes lo que es cometer sacrilegio? Sacrilegio es profanar. Digo mío, profanar. Era profanar el templo con las cosas sagradas o faltarle el respeto a las cosas sagradas, a los objetos o a los servidores de Dios. Eso es profanar. ¿Sabe lo que es profanar? Profanar es sacar cosas, no respetar las cosas de Dios. Mira, hermano, nosotros aquí en la iglesia hemos tenido muchos problemas con personas que se robaban las cosas de la iglesia. Amén. Amén. Eso es sacrilegio. Amén. Cuando alguien se roba algo, usted dice, pastor, ¿existe eso? Por favor. Gente que se ha robado hasta el dinero, se ha robado cosas del buffet, se han robado cosas de la iglesia. ¿Cuántas cosas, los hermanos más antiguos, cuántas cosas desaparecieron aquí en la iglesia? Nunca más aparecieron. Hasta el papel higiénico. Eso es un sacrilegio total. Eso es robarle las cosas de Dios, mi hermano. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe lo que es un sacrilegio? Cuando tú rompes una silla y tú no la pagas, es un sacrilegio. Cuando tú piensas mal del pastor, es un sacrilegio. ¿Por qué? Porque el siervo es un servidor de Dios. Cuando tú le faltas el respeto a un líder, eso es sacrilegio. Estás ofendiendo las cosas de Dios. Entonces el Señor le decía al pueblo, ustedes que le dicen a la gente no ofendan a Dios con sus ídolos, ustedes ofenden a Dios con lo que están haciendo dentro de la iglesia. Amén. ¿Sabe, hermano, cuántas veces la gente está en una reunión así y de repente le llaman por teléfono a alguien y se da media vuelta y se levanta y se va? Eso es sacrilegio. Amén. Cuando te viene a buscar a alguien y te levantas y te vas en medio de un mensaje, eso es sacrilegio. Eso es pecado. Cuando tú te llevas algo de la iglesia, así sea un clavo, eso es sacrilegio. Amén.
Cuando tú te afanas algo de la iglesia, eso es sacrilegio. Cuando no invitas a comer al pastor, no sé. Ya quería meter algo. ¿Entiende? Amén. Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracciones de la ley deshonras a Dios. Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. Y con esto voy terminando. Dice, tú te jactas de que eres cristiano, tú te jactas de que vas a la iglesia, tú te jactas de que eres salvo, de que vas al cielo, pero el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de qué? Por causa del testimonio. ¿Hola? ¿Sabe lo peligroso que es el testimonio, mi hermano? ¿Sabe por qué? Por eso hay mucha gente, bueno, yo voy a estar en la iglesia un tiempo y al tiempo me voy. Eso es dar un mal testimonio de las cosas de Dios. Eso es decirle al mundo, mira, las cosas de Dios no me sirven, no funcionan. Ofender a Dios, eso es un mal testimonio. Entonces, Pablo les decía aquí, y les decía, ustedes se jactan de la ley, pero cometen infracciones de la ley, que están deshonrando a Dios. Y entre medio del pueblo, de los gentiles, ¿qué testimonio están dando? Hermano, hoy en día hay mucha gente que no quiere venir a las iglesias. ¿Saben por qué? Por el mal testimonio de las iglesias. Porque hay mucha gente que dice, ¿para qué ir a la iglesia si la iglesia son todos hipócritas? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Sabes qué? Mira, ¿tú crees que Dios no va a juzgar eso? Yo hace poco estuve con una persona reunida y me dijo, pastor, yo no voy a la iglesia porque en tu iglesia venden droga. ¿Hola? ¿Que usted no sabía eso, mi hermano? ¿A dónde vive usted? ¿Dentro de un tupper? ¿Eso pasa aquí adentro? Claro que sí, mi hermano, no me incumbe a mí, pero debe pasar, no sé. Y yo le dije, pero ¿quiénes? No te puedo decir, pero hay hermanos dentro de la iglesia que se pasan drogas dentro de la iglesia. Y yo dije, wow, Dios mío. Y eso que somos 10. Así que vamos a empezar a palparlos. Ahora, imagínate, yo no sé si es verdad o no, pero imagínate, mi hermano, cómo nos ve el mundo de afuera. ¿Cómo te ve tu vecino? ¿Cómo te ve? Mira, este que va a la iglesia, fue al almacén y le robó el almacenero. O ¿cómo te ve? Mira, este que le presté tal cosa, nunca más me la devolvió toda rota. Mira, ¿cómo dejas parado las cosas de Dios? Eso es lo que Dios dice, yo voy a juzgar. ¿Por qué? Porque tú no estás dando un buen testimonio de las cosas de Dios. Por eso los judíos, ellos se jactaban de que eran judíos, pero no le daban un testimonio. ¿Saben por qué, mi hermano? Mira, te voy a decir algo. Los judíos tenían un privilegio, y el privilegio que ellos tenían, ¿sabes qué? Era el privilegio de que Dios le había dado la ley de Moisés a ellos, le había dado la Biblia del Antiguo Testamento, se la había dado a ellos, pero ellos tenían una responsabilidad. No solamente tenían la responsabilidad, bueno, ya tenemos la bendición. Mira, hermano, dice la palabra que al que más se le dé, más se le demandará. Al que está afuera se le juzgará de acuerdo a la conciencia, pero a ustedes que escucharon el Evangelio se les juzgará de acuerdo a lo que escucharon y de acuerdo a lo que no hicieron. No se les juzgará por lo que conocen, sino por lo que hacen. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora, como yo le decía el otro día y como le decía recién, wow, Señor, qué importante todo esto que nos estás enseñando. Está bueno y no. ¿Sabe por qué? Porque está bueno. Por eso la ley, cuando vino la ley, estaba bueno porque nadie tenía ley, pero los judíos tenían la ley. Amén. Ahora, aquellos de afuera, Dios lo iba a juzgar por la conciencia, pero a esto Dios lo iba a juzgar de acuerdo a que tenían la ley y cómo habían vivido. Ahora, Dios te va a juzgar a ti
de acuerdo a que estás conociendo y de acuerdo a lo que estás conociendo, ¿qué estás haciendo? Yo conozco que tener un amante, dice la Biblia, que está mal, y lo tienes, y no te pasa nada. Yo conozco que dice la Biblia que robar está mal, y sigues robando. Yo conozco que la palabra de Dios dice, no le robará el hombre a Dios, pero le sigue robando. Amén. Una cosa es aquel de afuera que no conoce, pero tú que conoces, ¿qué crees que Dios hará? Por eso Dios va a tratar primeramente con su iglesia. Amén. Entonces los judíos tenían una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Ellos tenían el conocimiento de la palabra, tenían la ley. ¿Para qué? Para caminar correctamente y para hacer luz para las naciones. Para que las naciones de afuera vieran y dijeran, nosotros queremos. ¿Y saben por qué Dios le dio? Mira, te voy a decir algo, escucha, por favor. Siento esto de parte de Dios decírtelo. ¿Sabe para qué está aquí la iglesia, mi hermano? ¿Sabe para qué usted está aquí? Dios te trajo aquí, ¿sabe para qué? Por algo. Dios nos trajo aquí para que simplemente estemos aquí y nosotros seamos salvos. Eso es apoyarte en la ley, eso es apoyarte. Yo me apoyo en el ministerio Roca Eterna, ya soy salvo, listo. No. Dios te trajo para una tarea. Y la tarea que tú tienes es la tarea que tenían los judíos. Porque Dios no quería salvar a todo el mundo. Dios salvó a los judíos, los eligió a ellos, a ese pueblo los escogió, les dio la ley. ¿Para qué? Para que a ellos hicieran la tarea. Por eso cuando Cristo vino, ¿por qué Cristo no se quedó? ¿Por qué Cristo no se quedó hasta el último día sobre la faz de la tierra, moría en la cruz, resucitaba y se quedaba en la iglesia hasta el último día? Dijo, no, yo me voy. Dile que está a tu lado y te dejó la tarea. Vayan y hagan discípulos, prediquen el evangelio, sean luz, sean testimonio de un buenos cristianos, muestren el amor de Cristo, los conocerán porque el amor estará en ustedes, porque ustedes hablarán de Dios, tendrán una nueva naturaleza, serán luz en medio de las tinieblas. Pero de repente nos encontramos de que somos cristianos, pero de cristianos no tenemos nada. No damos un buen testimonio. No buscamos la verdad, teniendo acceso a la palabra, como otros que no tienen, conociendo lo que conocemos, no lo hacemos. Y eso es tremendo. Por algún motivo Dios te llamó y te trajo hasta aquí. ¿Para qué? Para que tú desde aquí puedas ser luz para este barco. La pregunta es, ¿estamos siendo luz para este barco?